Muy buenas tardes, profesor Beni. Es realmente un placer en nombre de Temis tener en esta oportunidad con ocasión de esta entrevista. Y como pregunta introductoria, nos gustaría consultarle en la atención a que usted ha participado en reiteradas ocasiones para Temis, para la revista, por ejemplo, en la revista 68, donde habló sobre error eh, culturalmente condicionado, si bien recuerdo. ¿Cómo recibe en esta oportunidad, en el año 2025, esta nueva propuesta de parte de Temis para este primer Congreso de Derecho Penal? Con mucha alegría, con mucha expectativa y con mucha ilusión. Recibir una invitación de la Asociación Civil Temis, una asociación histórica en la Facultad de Derecho, en nuestra facultad, caracterizada por la organización y la difusión del pensamiento jurídico, pues es un gusto, es un gusto. Pero estar a la altura en todo caso del evento que estamos realizando. De todas formas, profesor, más bien el honor es nuestro. Usted se encargará en esta oportunidad de ser coordinador del eje de parte general referido al Congreso, dado que se tiene además un eje de parte especial, uno de procesal penal y uno de penal económico. Este día, por así llamarlo, este eje tiene 3 mesas, 2 de ellas son redondas, y la primera gira en torno al principio de confianza vinculado a delitos contra la administración pública. Para empezar, nos gustaría centrarnos en este tema y conocer su opinión respecto a algunas interrogantes. Según la doctrina mayoritaria, el principio de confianza opera con mayor comodidad en estructuras horizontales, por así decirlo, pero tiene un alcance mucho más limitado en estructuras verticales, y esto lo ha reconocido, por ejemplo, el profesor Silva Sánchez y también parte de nuestra jurisprudencia nacional. Y es en atención a este criterio, por así decirlo, que quisiéramos consultarle cuál considera usted que debería ser el criterio adecuado para determinar cuándo es razonable exigir un deber de control entre funcionarios de distinto nivel jerárquico, es decir, digamos, en una estructura vertical y no horizontal. Cualquier discusión que se tenga en torno al llamado principio de confianza o al comportamiento neutral o la responsabilidad de la propia víctima, en definitiva, cualquier reflexión jurídico-penal que se haga sobre los llamados filtros de imputación o la teoría del riesgo, debe partir de reconocer, en mi concepto, el criterio general del cual emanan o fluyen. Y no es otro que las competencias. Llámese principio de confianza, comportamiento neutral, prohibición de regreso, autopuesta en riesgo. Todos estos criterios o filtros tienen un común denominador, que es reconocer que la atribución de responsabilidad penal presupone, en primer lugar, que solo se va a imputar responsabilidad a quien resulta competente por evitar el riesgo. Una persona que no tiene ese deber, esa competencia, solo puede vincularse de manera causalista al hecho delictivo, pero no vincularse como un sujeto que domina el riesgo al que se le imputa precisamente el no haber articulado un mecanismo para contener ese riesgo prohibido, ese riesgo típico. Dicho esto, con respecto a la prohibición de regreso, creería que se basa también en los ámbitos de competencia. Es decir, ¿cuándo se podría invocar razonable y válidamente en la prohibición de regreso y cuando no en una estructura jerárquica donde hay un superior y un inferior? Bueno, eso dependerá de los ámbitos de competencia que tenga el superior con respecto al inferior jerárquico. Es decir, el que una persona sea superior jerárquico en la administración pública, en la empresa o en cualquier otro ámbito frente a una o algunas personas que se ubican jerárquicamente por debajo de él, no lo convierte automáticamente en garante y por tanto en responsable de todo lo que este inferior haga o deje de hacer. Pero tampoco se puede decir, en términos de regla general, que no tiene algo o alguna competencia por supervisar o controlar o enmendar. Por tanto, creo que la respuesta a esa pregunta solo se puede llevar a través de la casuística. Habrán casos en donde el superior jerárquico ha delegado el cumplimiento de una función en un inferior y por tanto mantendrá una suerte de deber de garante residual que le obligará a cotejar esporádicamente si el desempeño de esa labor encomendada se ajusta a los estándares establecidos, ¿no? La omisión de ese control, la omisión de ese deber puede llevar a la atribución de responsabilidad penal. Pero claro, antes de la omisión del deber, lo que hay que
verificar es la existencia de ese deber, que solo puede fluir o emanar de una competencia voluntariamente asumida por el sujeto. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Ahora bien, la doctrina, por ejemplo, el profesor Percy García Cabero, de igual forma, siguiendo a Silvia Sánchez, justamente el profesor en su manual elabora una serie de criterios referidos al principio de confianza en lo relativo al ámbito penal empresarial. Y se sostiene que la confianza del superior se mantiene siempre que éste procure activamente información respecto a sus subordinados, y en esa línea se menciona que la confianza podría mantenerse si existen mecanismos de aseguramiento, reportes, auditorías, etcétera. ¿Usted considera que en el ámbito de la administración pública este criterio, en lo concerniente al principio de confianza, puede de igual forma aplicarse? Y de igual forma, ¿cree usted que en el contexto de delitos de colusión o cohecho, la sola existencia de sistemas de compliance resulta suficiente para preservar la confianza, o siempre debería exigirse una verificación activa del superior a sus subordinados? Yo diría en primer lugar que hay que tener al menos un concepto en común o un concepto de qué es el principio de confianza. Por más que el término confianza coloquialmente signifique una expectativa de comportamiento generada en ciertos valores o en cierta costumbre o en lo que sea, lo cierto es que para efectos del principio de confianza no es este un tópico subjetivo. Es decir, cuando hablamos del principio de confianza no nos estamos refiriendo, al menos en derecho penal, a la confianza que yo pueda tener como sujeto en el comportamiento de un tercero. Yo puedo confiar en él o no, eso no tiene que ver mucho con el principio de confianza. El principio de confianza es una cuestión que atañe a la tipicidad objetiva, ¿sí? Y por eso mencionaba que el presupuesto de todo esto es tener claridad acerca de los ámbitos de competencia. Por tanto, si el sujeto es competente para verificar y supervisar el correcto desempeño de un tercero, resulta irrelevante si confía o no subjetivamente en él, ¿no? Lo relevante es, primero, que sea competente, que tenga un deber, que él haya asumido libre y voluntariamente, que se puede expresar en la función pública, en el rol de empresario o lo que sea, pero la existencia de esa competencia le genera la obligación de supervisar. Entonces, ahí no cabría en puridad un principio de confianza. Cabría donde el sujeto no es garante del correcto desempeño de un tercero. Ahí lo que haga el tercero recaerá sobre sus espaldas, y este superior, al no tener una obligación de supervisar su desempeño funcional, no podrá ser responsable, porque eso queda en las antípodas extramuros de su competencia. Por tanto, creo que esto rige tanto para la administración pública como para la empresa. Es decir, en estructuras empresariales o en la administración pública, en definitiva, ambos comparten elementos en común: principio de jerarquía y división del trabajo, que son los que generan el escenario donde esta teoría o tesis podría aplicarse. Por tanto, creería que, digamos, no deberían haber muchos matices a la hora de diferenciar la aplicación de este principio de confianza o criterio de confianza si se trata de la administración pública o en el ámbito empresarial. Y a raíz de esto diría que la existencia de un programa de prevención de riesgos penales, un compliance, no debería ser el resultado, sino es más que todo la forma, cómo se organiza una determinada empresa o entidad estatal para estar en capacidad de detectar situaciones de riesgo penal y saber qué medida implementar de cara a mitigar esos riesgos. Ese es el sentido, la razón de ser de un programa de prevención de riesgos penales. Por tanto, si ese compliance ha sido adecuadamente implementado, es decir, los estudios previos que llevan a decir estas son las situaciones de riesgo a las cuales estamos expuestas, estos son los mecanismos de contención, estos son los protocolos de actuación, esto es lo que tenemos que hacer, es un estudio, obedece a un estudio riguroso, de manera que se pueda decir que ese compliance así estructurado refleja una adecuada organización de la empresa o de la entidad estatal, yo diría que entonces sí, libera. Pero ojo, lo que por regla general hacen los programas de prevención no es exonerar de responsabilidad per se, sino
establecer deberes de supervisión que tienen que llevarse a cabo. Lo que en los hechos, a lo que contribuye el programa de prevención es a ordenar la casa por dentro y saber quién es competente de qué y qué se debe hacer cuando se detecta una situación de riesgo. El otro escenario genera consecuencias distintas, es decir, si ese programa de prevención es un copy-paste que se ha bajado de cualquier página de internet y simplemente se tiene para cumplir con el requisito formal, eso no garantiza nada. Y eso es un fraude de etiquetas. En esa situación habrá que retroceder a los mismos hechos, es decir, cómo está en los hechos organizada esa estructura y quién resulta competente por el comportamiento de un superior o de un inferior. Diría ahí además que hay un dato adicional que es cuando se intenta un fraude de esa manera, es decir, obtener los beneficios procesales que genera el compliance, implementando un compliance absolutamente inidóneo, ineficaz, eso ya es un indicio de que la organización empresarial es absolutamente defectuosa y busca camuflar su propia ineficacia para contener riesgos penales. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Ahí destaco lo que menciona usted respecto a quién es competente. Y es que muchas veces en esas estructuras complejas, jerárquicas, con división de trabajo que usted menciona, realmente no tenemos, por así decirlo, un criterio muy definido respecto a quién realmente es competente. Uno puede ser jefe y de igual forma tener un superior. A ese superior le compete revisar cada decisión que el jefe tome. Y en ese contexto, también en la práctica es aún insostenible que, por así decirlo, quien está en la cúspide, en la jerarquía, tenga que revisar cada acto de cada funcionario por debajo de él. Prácticamente eso no sería posible, ¿no? Y ahí quisiéramos preguntarle cuál sería el criterio razonable respecto a esta competencia. Es decir, para determinar hasta qué punto un superior debe supervisar o procurarse información, como bien lo mencionó Silva Sánchez, respecto a sus subordinados para poder invocar legítimamente el principio de confianza. ¿Cuál sería este criterio para diferenciar quién es competente y a partir de ello es posible invocar el principio de confianza o no? Yo diría ahí tres cosas. La primera, planteado primero en términos generales, ¿no? Efectivamente, lo que habría que evitar es que la aplicación de un criterio jurídico penal asfixie o ahogue la actividad empresarial o el cumplimiento de la función pública. Es decir, no se puede llegar al extremo de decir que el superior jerárquico per se tiene un deber de controlar todo lo que sus subordinados hagan. Eso es inviable. Pero tampoco habría que llegar al otro extremo. Es decir, la mera delegación libera automáticamente siempre y en todos los casos de un deber de supervisión, ¿no? De esa competencia de supervisar. ¿Cuál es el justo medio o el intermedio más razonable? Y este es el segundo punto, creería yo. De nuevo, las competencias. Es decir, ¿dónde encontramos? Usted lo ha dicho muy bien, no es fácil, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos quién es competente y de qué? ¿No? Para empezar, eso no es una cuestión penal. O sea, las leyes penales no nos dicen quién es competente por un riesgo. Eso es algo que la ley penal presupone y es competencia del derecho administrativo, de la lex artis, de los usos y costumbres, de los reglamentos, en definitiva, del derecho extrapenal, nutrir al derecho penal acerca de esos ámbitos de competencia. Yo creo que esto es algo tan evidente que incluso no debería aceptar que las competencias cuya infracción generan la imputación del riesgo típico no forman parte del injusto. Porque ser competente por algo, ser garante, no significa que yo incumpla ese deber ni que esté incurriendo en responsabilidad. Usted es garante y yo lo soy. Y no incurrimos en responsabilidad. La responsabilidad penal, el riesgo típico se da cuando un competente, un garante, incumple ese deber. Esto es clarísimo en los delitos de infracción de un deber, delitos cometidos por funcionarios públicos. Por tanto, diría que el derecho penal debe quedarse con lo que es estricta competencia de él. La infracción de ese deber que emana de una competencia. Y aquí llego al tercer punto. Dado que esas competencias están delimitadas, configuradas, a veces no con suficiente precisión, a veces los linderos son ambiguos, oscuros, puede ser que una competencia sea compartida por dos o más personas y que no tengan estas el mismo nivel jerárquico. Eso va a depender de cómo se ha regulado u organizado
extrapenalmente, o sea, antes del derecho penal, esa estructura, llámese administración pública o empresa, ¿no? Por tanto, diría que temo no tener una respuesta contundente a la pregunta, porque creo que es analizar las estructuras prepenales, identificar ahí las esferas de competencia y luego ver cuáles son tan relevantes en términos de riesgos potenciales para bienes jurídicos que el derecho penal las hace suyas y amenaza con una pena a quien incumple los deberes que emanan de esa competencia. Ahí entra el derecho penal, ahí entran los delitos de infracción de un plan. Por supuesto, si me permite, esta pregunta no la tenía prevista, pero de igual forma me gustaría realizarla. Usted menciona algo muy importante que es que esto, o sea, definir quién es competente y quién no, no lo compete el derecho penal, sino ya la esfera extrapenal. Y lo que sucede en muchos casos es que cuando se invoca el principio de confianza, por así decirlo, quienes están envueltos en el presunto delito se tiran de un lado a otro la responsabilidad. Yo no era el competente, él era mi superior, pero el inferior también tenía cierta competencia, digamos, en términos muy coloquiales, es un practicante, no es una persona ya titulada, con experiencia. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿usted considera que ya en la legislación, habiéndose definido estas pautas, debería dotarse con mayor objetividad en estos casos a quién le correspondería la competencia? ¿O usted cree que ya debería ser una interpretación más de la jurisprudencia, caso por caso, por así decirlo? Creo que hay que buscar una solución intermedia, es decir, por supuesto que es saludable tener cierta seguridad jurídica, o la mayor que se pueda tener, que pueda dar la ley, ¿no? Es decir, y creo que eso sucede en algunos casos, es decir, algunos roles de funcionarios públicos tienen bastante bien delimitadas sus funciones y obligaciones, ¿no? No todos, ¿no? Y además que las fuentes normativas que nos permiten saber cuáles son esas funciones, dónde empiezan y dónde terminan y cuándo deben cumplirse, no siempre están expresadas con suficiente claridad. A veces está en una ley, a veces en un reglamento, a veces en un contrato de trabajo, a veces en un MOF, a veces en un ROF, a veces están en varios de estas fuentes o instrumentos. Yo creo que eso es esa dinámica o esa proliferación de fuentes prepenales que nos pueden decir quién es competente y quién no, lamentablemente por la dinámica de la administración pública del sector empresarial, no puede estar escrita en piedra, ¿no? O sea, y en buena hora que sea dúctil, que la textura de esas competencias pueda ir mutando en el tiempo. Y creo que aquí entra, y con mucha relevancia, la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia lo que tiene que hacer es brindarnos esa seguridad en la interpretación de la ley penal. Entonces, cuando el delito de peculado nos dice que solo puede ser autor el funcionario público que ha recibido por razón de su cargo un dinero, bienes o efectos, entonces lleva toda la razón la jurisprudencia cuando dice que eso se traduce en un rol de administrador, funcionario público como administrador, como fiel administrador y garante de esos bienes o caudales que ha recibido. Y habrá que voltear al derecho prepenal, administrativo, disciplinario, para saber ya qué es lo que, por razón de su cargo, recibe el presidente, el congresista, el juez, el fiscal, el policía, etcétera, etcétera. Entonces ese equilibrio creo que es saludable y creo que además evidencia en qué consiste la verdadera accesoriedad del derecho penal. No en esta fragmentariedad de última ratio. Yo creo que Binting ya tenía razón, o sea, la accesoriedad del derecho penal no es otra cosa que el trabajo minucioso que debe hacer el derecho penal para seleccionar del ordenamiento jurídico en general cuáles son las prohibiciones injustas que va a amenazar con una pena a quien lo realice, ¿sí? Y por tanto, es evidente que el derecho penal se nutre, bebe de conceptos y valoraciones prepenales. No podría ser de otra manera. Y esto creo que es clarísimo en los delitos de infracción de deber, cuando las competencias y los deberes se configuran y delimitan antes del derecho penal. Muchas gracias por su respuesta, profesor Mini. Como bien mencionó, en una parte, por así decirlo, de esta primera sección, el principio de confianza se inmiscuye en la imputación objetiva, propiamente de lo que viene a ser la teoría del delito. Y ahora, como segunda mesa de este congreso, hemos procurado centrarnos en el aspecto subjetivo, ¿no? Propiamente en la imputación subjetiva, y es por ello que tenemos una mesa a realizarse sobre el dolo sin voluntad
en razón, este título, por así decirlo, viene en razón de un artículo del profesor Greco y versa sobre la hegemonía actual de la teoría volitiva, por así decirlo, cada vez pierde un poco más de fuerza respecto a la teoría cognitiva del dolo. Y acá nos hemos remitido en las siguientes preguntas a su obra, publicada en la editorial de nuestra casa de estudios, en la cual usted señala que la división tripartita del dolo, entiendas en este aspecto dolo como conocimiento y voluntad, la clásica división dolo directo de primer grado, de segundo grado y, de igual forma, el dolo eventual, carece de consecuencias prácticas para el proceso penal. Es decir, de una u otra forma se reduce la figura del dolo. ¿Considera entonces usted que a día de hoy estamos frente a una clasificación dogmática obsoleta? Y si es así, ¿considera que deberíamos aproximarnos a un concepto más funcional de dolo ya en la práctica, por así decirlo, procesal? A ver, yo creo que el concepto de dolo, el dolo volitivo, pero incluso el concepto de dolo cognitivo, son por igual conceptos dogmáticos. En el sentido de que el Código Penal peruano no define el dolo. Y en buena hora que no lo haga. El Código Penal no es un diccionario. Uno puede voltear de cabeza el Código Penal y no va a encontrar una definición ni de delito, menos de dolo, menos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Son términos que el Código Penal no utiliza. De hecho, la única referencia que contiene el Código Penal peruano al dolo y eventualmente a su contenido es por oposición. El artículo 14 cuando se regula el error de tipo. El error, desconocimiento de un elemento del tipo, en todo caso hace que subsista una imputación por culpa, por imprudencia, si el sujeto se le exigía conocer. Y eso creo que nos aproxima a una definición que el Código Penal podría aceptar, ¿no? Porque el criterio para excluir el dolo es la ignorancia, no la ausencia de voluntad. Por tanto, creo que desde el punto de vista del derecho positivo vigente del Perú, es más fácil sustentar un dolo cognitivo que un dolo volitivo. Pero más allá de eso, creo que habría que reconocer que el dolo volitivo se utiliza todavía por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, más allá de que la Corte Suprema, sobre todo la sala permanente, tenga algunas casaciones o resoluciones donde apuesta por el dolo cognitivo. Y creo que esto obedece en buena cuenta al impronta y el influjo de Welse, de Hans Welse. Como creador de la escuela final, del concepto final de acción, él, por supuesto, postuló que el comportamiento final es precisamente eso, un comportamiento dirigido voluntariamente por la intención del sujeto hacia una finalidad. Quien define la acción de esa manera, inevitablemente tiene que asumir un concepto volitivo del no. Y creería que la relevancia, el prestigio de la escuela finalista, el desarrollo que ha tenido y la adopción del finalismo ha contribuido mucho a que, sin que el Código Penal lo dijese, nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina ha asumido lo que el finalismo propuso, es decir, el dolo como conocimiento y voluntad. Si esto es obsoleto o no, yo no me atrevería a decir que es obsoleto, porque creo que la voluntad no es que no exista. O sea, todos actuamos, y el delincuente también, cuando comete un delito, actúa voluntariamente. La pregunta, sin embargo, es ¿qué es lo que le interesa al derecho penal cuando atribuye responsabilidad a título de un delito de los elementos subjetivos con que puede actuar el sujeto? Además del conocimiento, porque sin el conocimiento no se le podría atribuir el hecho como hecho propio. Le interesa también al derecho penal para fundamentar y sustentar la pena o el reproche que haya querido. Yo parto de la tesis, creo, admitida hoy día por un sector relevante de la doctrina, que sostiene que si el sujeto es consciente y sabe lo que está haciendo, de alguna manera acepta ese comportamiento, lo hace suyo. Incluso en los casos en que actúa coaccionado o amedrentado, el sujeto actúa voluntariamente. El caso que suelo poner en clases es el cajero del banco, a quien se le pone una pistola en la cabeza y se le amenaza con matarle si no entrega el dinero de la caja, va a entregar el dinero de la caja.
¿Ese comportamiento es voluntario? Yo creería que sí, porque quiere salvar su pellejo. Actuará coaccionado, pero él toma una decisión orientada a entregar el dinero. Sí, ni un finalista diría que aquí no hay dolo. ¿No? Este caso se resolvería por una suerte de estado de necesidad, etcétera, etcétera. Pero se sostendría que hay dolo, porque se reconoce que actúa voluntariamente. Yo creería que ese análisis es hoy día irrelevante. Creería que la imputación subjetiva a título de dolo se sustenta plenamente cuando se puede imputar, no demostrar, que el sujeto sabía o que le resultaba conocible el que su comportamiento significa un riesgo típico. Creería además que las teorías normativas del dolo, el dolo cognitivo, generan como resultado algo que todavía no es del todo asumido, que es el conocimiento de qué. El conocimiento del riesgo típico. No de un riesgo general, sino del riesgo calificado como típico. Es decir, de un riesgo penalmente prohibido, un riesgo ilícito, un riesgo antijurídico. Quien diga que el dolo es conocimiento de eso, yo lo suscribo, tiene que reconocer que el dolo es un dolo malo. Es decir, que el dolo no solamente abarca el conocimiento de lo fáctico. Eso no genera ningún reproche a título de dolo. El dolo abarca el conocimiento del riesgo prohibido. Y por tanto la diferencia que pudiese haber entre un error de tipo y un error de prohibición en la estructura clásica del delito, creo que debería repensarse, porque en definitiva solo puede haber un error, el que recae sobre el riesgo típico. Muchas gracias por su respuesta a este punto. Y ahora, incluso retrocediéndonos un poco más en la doctrina y de igual forma respecto a su obra, usted menciona que el elemento volitivo, mejor dicho, usted lo cuestiona, que este sí ha tenido un papel central en la construcción del dolo, y lo menciona a propósito de la figura doctrinaria, justamente como menciona, respecto al dolo eventual. Es decir, y de igual forma respecto al dolo de segundo grado, donde no existe un querer el resultado, sino más bien la aceptación de una consecuencia necesaria. Esto respecto a un dolo de segundo grado. Más adelante ahondaremos ya en la figura del dolo eventual. Y es en esta línea que, si mandamos, por ejemplo, concepciones clásicas como la de Feuerbach, donde él introduce la voluntad, quizás no en el sentido en que se entiende respecto a la voluntad de la acción, sino más bien orientada a un sentido antijurídico del ordenamiento, ¿no? El delincuente que tiene la voluntad de robar, que tiene la intención de transgredir las normas sociales y jurídicas. Y es en ese sentido que, si a partir de esa idea volitiva, ¿no?, de la voluntad de querer perjudicar el ordenamiento, nos centramos plenamente en la cognición, en el conocimiento del dolo, no habría ahí, digamos, problemas para diferenciar el concepto del dolo respecto a la culpa consciente. Y, de igual forma, a su criterio, ¿no?, siempre en las clases se menciona como alternativa entre lo que viene a ser el dolo de segundo grado, por así decirlo, y el dolo eventual, que la respuesta estaría en los denominados grados de conocimiento. En la culpa conoces menos, por así decirlo, en el dolo hay un conocimiento más agudo. Sobre este respecto, ¿bastaría este concepto de los grados de conocimiento? O aún, como creo que nos adelantó un poco, debería mantenerse un poco el aspecto volitivo en estos casos. A ver, no, yo creo que para efectos de la imputación subjetiva, el aspecto volitivo, uno puede prescindir válidamente de él, al 100%, y quedarse solo con una imputación cognitiva. Pero claro, ¿conoce o no conoce el sujeto? Esto, o sea, la diferencia entre dolo o culpa, dolo conoció, culpa no conoció, pero se le exige que conociera, probablemente esa frontera no es tan nítida y nunca haya sido tan nítida. Porque se trata en definitiva de grados o intensidades de conocimientos con los que actúa el sujeto al momento de infringir la norma. Por eso es que no se puede probar, en todo caso se puede imputar. Y en el mejor de los casos, los jueces podrán aproximarse a una valoración de lo que el sujeto conocía o no conocía. Yo creo que usted lo ha expresado muy bien, son grados. Cuanto más razonable sea el razonamiento judicial para sostener que el sujeto conocía, uno se sentirá más cómodo con la imputación por dolo. Cuanto más razonable sea la imputación para sostener que no se conocía, uno se sentirá más cómodo con una imputación por culpa. Pero en el medio de estos extremos, hay casos en donde
siempre genera o siempre habrá algún tipo de duda. Y es porque los grados, y el conocimiento es una categoría que se puede mensurar, se puede graduar, no permite tener esa certeza o esa seguridad de si estoy en el terreno del dolo o en el terreno del amor. Por eso es que hay unos autores, y yo creo que hay que prestarles atención, que sostienen que en realidad trabajar con dos categorías, dolo y culpa, como si fueran compartimentos estancos, no es del todo correcto, ¿no? Probablemente uno debería reflexionar si la imputación subjetiva debiera pasar a ser no una cuestión de dolo o culpa, sino una cuestión de grados, ¿no? De grados. Porque en definitiva, el delito culposo es también una infracción. Y en la culpa no se conoce, pero se exige conocer. Y creo que ese es el argumento. El injusto penal a nivel de tipicidad subjetiva lo que nos dice es que se exige conocer. Si no se conoce, culpa. Si se conoce, dolo. Pero el sustento es la exigencia, la exigibilidad de ese conocimiento. Y en todo caso diría algo que creo que lo dije para la pregunta anterior, que es ¿por qué complicarle la vida a los fiscales y los jueces exigiéndoles que califiquen el dolo como dolo directo, indirecto o de segundo grado como culpa consciente o inconsciente? Si el Código Penal no conoce esas categorías y si la individualización de la pena no requiere ni reclama que el fiscal llegue a ese nivel de concreción. No veo razón para exigirles a los jueces y fiscales que realicen este bonito ejercicio dogmático, pero que no tiene consecuencias prácticas en la atribución de responsabilidad penal, al menos por regla general. Muchas gracias por su respuesta en ese punto. Naturalmente, estas cuestiones de la culpa consciente, la ignorancia deliberada, desde la dogmática, tienen un profundo componente, pero en su obra se destaca siempre cómo esto aterriza en la práctica, en el proceso penal propiamente. Y si usted me lo permite, cuando hace referencia a Feuerbach me parece interesante y oportuno, porque en definitiva muchas o algunas de las cláusulas de nuestro Código Penal, por ejemplo el artículo 13 de comisión por omisión, que proviene del Código Penal alemán, del 7.5, a su vez esta proviene de las propuestas de Feuerbach, de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, claro, cuando hoy día se dice Feuerbach entendía que el dolo abarca una voluntad de desobediencia al Estado o de oposición al ordenamiento jurídico, sin duda que sí. Sin duda que sí, en Feuerbach, ¿no? Y creería que muchos autores de esa época estaban, se sentían cómodos con esa, digamos, con esa concepción, ¿no? De que el ciudadano debe una obediencia al derecho per se o al Estado. Binding, también a finales del siglo XIX, imperativista, decía que el delito es infracción de un deber porque tenemos el deber de obedecer al Estado. Hoy día, esas concepciones, incluso de dolo, ¿son de recibo? Dependerá, ¿no? Yo creo que no tenemos un deber per se de obediencia al Estado. Si el Estado existe, es para garantizar nuestras libertades. Eso es lo que dice al menos el artículo 1 de la Constitución. El Estado es siervo de los ciudadanos. Existe única y exclusivamente para garantizar nuestra dignidad y autodeterminación, darse libertades. Por tanto, yo creería que a mí, al menos, no me seduce la idea de decir que tenemos un deber penal de obediencia al Estado, ¿no? Y creería que el dolo sigue siendo conocimiento, pero conocimiento de lo que legítimamente se me puede reprochar con hecho propio. Siendo competente, no haber impedido un riesgo clínico que afecta la libertad de un tercero. Ese conocimiento creo que es más que suficiente. Y justamente a propósito de Feuerbach, como nos comentaba, que incluso hay una línea precedente con Hegel, si no me equivoco, y podríamos seguir detallándonos, pero excepto lo que usted menciona, este componente volitivo que entendía Feuerbach respecto al delincuente que decide transgredir el ordenamiento jurídico y que bajo su concepto, este deseo, por así decirlo, esta voluntad expresada de yo rompo las normas, yo delinco, yo, por así decirlo, robo y demás, tiene que tener un castigo mayor,
que aquel que actúa por mera culpa, por así decirlo. Ya remitiéndonos a un plano más de política criminal, probablemente en ese contexto existía, por así decirlo, aún un enfoque punitivo de la pena. Ya con las teorías de prevención general, prevención especial, ya se ha descartado e incluso nuestro Código Penal, de sus títulos preliminares, reconoce que nuestra figura sería la reinserción del reo en la sociedad, pero siendo este enfoque punitivo que aún en la sociedad se mantiene, ¿no? Por así decirlo, en quienes no son abogados aún creen en este concepto punitivo, ¿usted considera que descartar la figura del dolo puede tener una incidencia severa respecto a la gradualidad de la pena, de a quién le corresponde recibir una pena más severa o no, en consideración de si su voluntad lo orientó justamente a cometer un delito, con plena conciencia, con pleno deseo, con pleno fin de irrumpir el ordenamiento? ¿Usted considera ahí, en este aspecto ya político criminal, correcto esta presunción del enfoque meramente cognitivo? No estaría muy seguro que un enfoque cognitivo del dolo, un concepto cognitivo del dolo, tenga que llegar necesariamente a ese resultado, ¿no? Diría, en primer lugar, lo siguiente. A ver, eh, creo que el razonamiento jurídico podría cuestionar esa tesis. Es decir, el razonamiento en general, es decir, partir de premisas generales, razonar y llegar a una conclusión. Cuando muchas personas, incluso algunos abogados, muchos políticos, tienen la expectativa de poder sancionar penalmente a una persona o ciertos comportamientos, creo que ese es un factor que hay que tomar con mucha cautela, porque uno corre el riesgo de adoptar razonamientos ad hoc para justificar o legitimar el resultado al cual se quiere llegar y que ya es un prejuicio. Yo creo que el razonamiento y el razonamiento jurídico va en dirección opuesta. Nuestros principios, nuestras categorías, nuestras garantías, nuestros bienes jurídicos, la forma como concebimos legítimamente el derecho penal, nos permiten sostener un castigo para esas personas o esos hechos que generan una expectativa popular de justicia. No lo sé. Creo que es una cuestión casuística. En todo caso habrá que verlo. Pero creo que el camino, el razonamiento es ese. Ahora, también es verdad que se dice que una teoría cognitiva del dolo, que ya no se preocupa por esas subcategorías de dolo y tampoco por las subcategorías de la culpa, en los hechos puede generar que casos que anteriormente se tipificaban como casos de culpa consciente, hoy día tengan que ser tipificados como casos de dolo. Porque claro, en un concepto cognitivo del dolo, la categoría de la culpa consciente desaparece, ¿no? Hasta la terminología es aquí sospechosa, ¿no? Culpa, imprudencia, desconocimiento, negligente o negligencia consciente. Yo soy consciente que estoy cometiendo un acto negligente, parece raro. Y yo creo que esos casos, ¿no?, son casos de lo que hoy día se conoce como dolo eventual, es decir, un dolo, en toda regla, en todo el esplendor de la palabra. Pero esa es una consecuencia de una aplicación razonada y razonable de categorías y principios. Entonces, a mí no me preocupa que se pueda extender el ámbito de la punibilidad y que hoy día se considere como dolo, por dolo cognitivo, algo que antes se tipificaba como culpa consciente en un dolo volitivo. Porque es simplemente la consecuencia lógica de la aplicación de las categorías garantistas. Retomando ya lo que habíamos mencionado respecto al dolo eventual, ¿usted considera que esta figura dogmática satisface, por así decirlo, la tipicidad subjetiva, entre demás cuestiones de la teoría general? Y usted sitúa al dolo eventual como prototipo de lo que viene a ser el dolo. Y quisiéramos considerar si usted ratifica a día de hoy esta, por así decirlo, perspectiva que usted le brinda al dolo. Sí, sí, la ratifico. Y me sigue pareciendo convincente. Lo que tradicionalmente se conoce como dolo eventual, con independencia de la teoría de la representación o la aceptación a la que sea, el sujeto que se representa como probable, que advierte la posibilidad real de que su comportamiento genere un riesgo típico y no obstante continúa, vamos a llamarlo eso, dolo eventual, eso satisface la imputación del dolo.
porque es el mínimo de conocimiento que se exige para poder imputar un delito en su formulación dolosa. ¿Para qué buscar más? O sea, si ya con eso satisfago la imputación subjetiva a título de dolo. O sea, ¿por qué le voy a exigir al fiscal o al juez que construya algo que la ley no le está pidiendo? No sé si me dejo entender. Entonces, si ya eso es suficiente, ¿por qué de buscar más? Si ya con eso puedo garantizar o construir una sentencia o una imputación, mejor dicho, por dolo, ya está, ya está. Es más que suficiente. Es probable, y por cierto la casuística lo puede demostrar, que habrán casos en donde el sujeto no solamente haya advertido como probable el riesgo, sino que haya estado mucho más seguro o que lo haya constatado. Pero eso ya es algo que está por encima del baremo mínimo que se exige para imputar el dolo. Entonces ya, sí, si yo necesito un vaso de agua para saciar mi sed, me basta uno. Puedo tomar dos vasos o 5 litros, pero ya con un vaso sacié mi sed. Entonces, creería que termina siendo suficiente. Lo que pasa es que yo ya no le denominaría dolo eventual, porque el dolo eventual se construye en escala del dolo directo y el indirecto, y le llama simplemente dolo. O sea, el conocimiento mínimo que se exige para una imputación subjetiva a título de dolo. De hecho, una de las cosas que yo más rescaté revisando su obra fue esto, porque cuando uno es estudiante y recién empieza a ver temas de derecho penal, entra con la idea de conocimiento más voluntad, y en primera instancia lo que a uno le enseñan es voluntad, y se arraiga en esa idea. Y de hecho los estudiantes, cuando se nos introduce la figura del dolo eventual, en un primer momento no se entiende a cabalidad, ¿no? Incluso hay como, por así decirlo, exaltación de respecto a eso no es culpa, ¿no? Pero al menos también ahí comparto, por así decirlo, su postura, y me parecía importante preguntarle si la ratifica a día de hoy. Y ya sentándonos en el plano judicial, en la práctica, en el proceso, se menciona que a nivel judicial se tiende a distinguir la figura del dolo en función del tipo de delito. Es bien sabido que la Corte Suprema ya ha establecido que es posible hablar de un dolo cognitivo referido al mero conocimiento, pero cuando nos referimos a delitos de sangre de primera velocidad, aún se mantiene, por así decirlo, en ciertos casos, este aspecto volitivo. Y cuando nos referimos, por el contrario, a delitos de tipo económico, nos centramos meramente en el aspecto cognitivo. ¿Usted está de acuerdo con esta diferenciación, que por así decirlo no está muy definida, tipificada, pero que sucede? O por el contrario, considera que cuando hablamos de dolo, tiene que aplicarse por igual a ambos casos, al empresarial y a los delitos de sangre? El dolo es uno solo. El dolo es uno solo. Por supuesto, el contenido del dolo variará dependiendo del delito. No es lo mismo que se exija conocer el riesgo típico de un homicidio a conocer el riesgo típico de una colusión. Pero en términos conceptuales es lo mismo. Yo no soy partidario, por tanto, de tener un concepto de dolo para ciertos delitos y un concepto distinto de dolo para otros. Ahora, no hay que olvidar que excepcionalmente y en algunos casos la ley penal reclama un elemento subjetivo distinto del dolo. Y ahí el análisis de la intención es válido, porque viene exigido por el propio tipo penal, ¿no? Algunos ánimos o algunas intenciones que explícitamente se tipifican, por supuesto, ahí el Código Penal está reclamando expresamente no solamente un conocimiento en términos de dolo, sino algo más, un elemento subjetivo distinto del dolo, de tendencia, etc. Un ejemplo muy utilizado en la actualidad es el delito de rebelión, levantarse en armas para cambiar el orden constitucional. No se requiere cambiar el orden constitucional, es una intención. Ahí donde el tipo penal lo reclame, habrá que analizar la intención. Pero eso es algo excepcional. Creería que algo que puede explicar por qué la jurisprudencia trabaja con dos conceptos de dolo, uno para delitos funcionariales, por ejemplo, un dolo cognitivo, y todavía sigue utilizando un dolo o aspectos de un dolo volitivo para otros casos, tiene que ver con la costumbre. Por ejemplo, para el homicidio todavía hay doctrina y jurisprudencia que reclama un animus mecano.
Para la violación sexual hay doctrina y jurisprudencia que reclama un animus sexual. Para la difamación, todavía hay jurisprudencia de la Corte Suprema que reclama un animus diffamandi, cuando la ley nunca lo ha reclamado. Son elementos que los tipos penales no contienen. El que mata a otro, el tipo de homicidio, ¿dónde exige, más allá del dolo, un animus? O la difamación, ¿dónde exige, más allá del dolo, conocimiento de que lo que yo atribuyo a otro puede afectar su reputación o honor? ¿Dónde exige que yo tengo que actuar con una intención de causarle un daño? No. Creería que muchas de esas interpretaciones no son sino la aplicación acrítica de doctrina extranjera, en donde sobre todo en España la ley en algún momento puede haber exigido un elemento subjetivo distinto del dolo, por ejemplo, para la difamación. O de ciertas interpretaciones, no sobre la ley peruana, sino sobre ley extranjera, que han sido incorporadas o importadas de manera crítica. Cuando uno revisa la ley, es evidente que solo en los casos de elementos subjetivos distintos del dolo, el Código Penal reclama una intención. Por regla general, no lo hace. Muchas gracias. Y justo usted menciona este aspecto de la doctrina extranjera que viene citada en diversas sentencias. Y ahora me gustaría que esta entrevista se aparte un poco de los temas que vamos a ver en este congreso y también revisemos un poco temas de la parte general o vinculados a este que por temas de programación no van a poder darse. Y me gustaría remitirme al caso de la sentencia en primera instancia de Ollantaytamala y Nadine Heredia, la cual cita a Ramón Raiz. Y lo cita respecto a una figura que él desarrolla, que es un referente, por así decirlo, que es la ignorancia deliberada, que, como usted mencionó en preguntas anteriores, es un ejercicio principalmente de la doctrina, pero la sentencia lo cita. Ahora bien, Ramón Raiz en sus diversos artículos cita de igual forma o destaca una sentencia del Tribunal Supremo, que es la 2-2-2009, para quien desea revisarlo, en la cual se postulan 3 requisitos. Pero en el ejercicio de esta sentencia no se analizan estos requisitos, como por así decirlo, y es una suerte de ejercicio en el cual introducimos la autoridad de un autor, de un profesor, respecto a una figura, para usarla con libertad, sin propiamente ahondarnos en qué quiso decir ese autor y también en qué no quiso decir ese autor, ¿no? Y aprovechamos también su participación en el simposio que hemos realizado hace poco, justamente sobre estos temas, para conocer su opinión sobre la práctica actual de incluir este tipo de citas doctrinales sin revisarlas a fondo, desarrollarlas a fondo en sentencias de manera ornamental, por así decirlo. Y también se cree usted que debería existir algún tipo de control, evaluación, incluso sanción frente a este tipo de conductas. El juez que introduce en su sentencia, que condena a alguien usando la autoridad de un abogado, de renombre, de un profesor, pero que realmente, sustancialmente, no ha analizado a fondo esa figura. El caso Humala Heredia, caso de lavado de activos. Ahí la propia estructura típica del delito consiste en, lavar un activo cuya procedencia ilícita se conoce o se exigía conocer o se puede conocer, ¿sí? Dependiendo del momento en que se ha cometido el hecho. Intentaría diferenciar en este caso si lo que el colegiado ha declarado como hechos probados pueden justificar una condena por lavado. Es decir, más allá de la teoría que se haya utilizado, en esa sentencia tiene que haberse dado como hecho judicialmente probado el que el dinero que recibieron para financiar campañas políticas en el año 2006 y 2011 de Venezuela y de Brasil provenían objetivamente de una fuente ilícita. Eso tiene que haberse acreditado. Eso no es un problema de dolo. Eso es un problema de tipicidad objetiva. Cuestión distinta es cuál es el concepto de dolo, la teoría del dolo que se puede utilizar para construir una imputación de, ya,
no sabía usted a ciencia cierta el origen ilícito, pero pudo haberlo advertido. O sea, estaba en capacidad de sospechar ese origen ilícito. Lo que hace el colegiado aquí es condenar por dolo eventual, lo cual nos ubica automáticamente en un dolo cognitivo. Porque hablar de dolo eventual presupone jugar con el conocimiento y la voluntad, o sea, construir el dolo sobre conocimiento y voluntad. Primer dato. Adicionalmente, el colegiado dice, y aquí es donde invoca las reflexiones del profesor Ramón Irraez, de Jesús Silva Sánchez y del propio Klaus Roxin, dice, este es un caso de ignorancia deliberada. ¿Sí? Eso a mí me parece llamativo, cuanto menos, porque el profesor Ragués no opina exactamente lo mismo que el profesor Silva, y ninguno de estos dos exactamente lo mismo que Roxin respecto a este tópico. Y se citan los tres para sustentar la postura que adopta el colegiado. De hecho, las reflexiones del profesor Silva sobre la ignorancia deliberada tienden a mostrarlo casi escéptico acerca de la utilización de esta categoría. Porque, en primer lugar, y eso también por supuesto que lo dice el profesor Ragués, ¿a qué vamos a llamar ignorancia deliberada? Muchos casos de dolo eventual pueden ser ya casos de ignorancia deliberada, es decir, el sujeto que se representa como probable que su comportamiento esté generando un riesgo típico, pero a partir de esa alerta decide mirar a otro lado de manera deliberada y ser ciego de ahí en adelante. Eso puede caber coloquialmente como ignorancia deliberada, pero eso es un dolo. Tradicionalmente, un dolo eventual, que es lo que sostiene el colegiado en esta sentencia. Para eso no es necesario incorporar en la sentencia doctrina sobre ignorancia deliberada. Ese es un dolo de toda la vida. ¿A qué creo que considero que se le puede llamar razonablemente ignorancia deliberada? A algo que está incluso un paso por atrás de esa situación. Es decir, cuando el sujeto deliberadamente decide ni siquiera estar expuesto a las señales de alerta que le podrían advertir sobre la existencia de un riesgo típico. Es decir, no sería un supuesto de dolo eventual, de dolo en el concepto, sino que nos aproximaría más a un caso de culpa, o sea, de ceguera, de ignorancia total. Y creo que ahí lo que habría que rescatar es si se le exige al sujeto conocer o no. Creo que la discusión sobre la ignorancia deliberada en el delito de lavado de activos es muy rica. Y creo que hoy día inacabada, ¿no? Hay que seguir discutiendo. Pero creería que hay que empezar por discutir si la ignorancia deliberada tal cual es una categoría y si se distingue de los casos de dolo, yo creo que sí, si se distingue de los casos de culpa o está a caballo, en una zona intermedia, como dice, por ejemplo, el profesor Silva Sánchez al final, ¿no? O el mismo profesor Ragués genera esa posibilidad de que sea una construcción intermedia y, por tanto, valdría la pena reflexionar, es la propuesta de estos autores, en torno a si para algunos delitos la ley debería tipificar una sanción más grave que la culpa, pero más leve que el dolo para los casos de ignorancia deliberada. Creo que esa es la discusión que hay que dar. Pero el adornar una sentencia con citas que yo creo que son estratégicamente ubicadas para aparentar una justificación dogmática a la utilización de una categoría que no viene a cuento, creo que tranquilamente se podría prescindir de eso. De hecho, hay muchos países en donde los jueces tienen casi por regla no citar doctrina en sus resoluciones. Eso no significa que no estudien, por supuesto que sí, pero no valerse de un argumento de autoridad para sustentar una decisión. Y de hecho, perdón usted que me explaye, pero cuando uno revisa ciertas sentencias o resoluciones judiciales en todas las instancias, uno advierte que hay, o que se acude al argumento de autor. Voy a citar aquí a un emblemático dogmático como puede ser el profesor Jacobs, el profesor Roxin, etcétera, etcétera, y con eso como que ya zanjo la discusión, cuando no es así. Entonces, el apoyo dogmático creo que es eso, apoyo, ¿no? Y que puede ayudar a entender mejor las categorías.
pero la cita de un determinado autor nunca puede reemplazar la correcta y profunda argumentación judicial. Muchas gracias sobre ese punto. De hecho, sin perjuicio de equivocarme, en fragmentos de las sentencias es un ejercicio peculiar, y es que, esto nuevamente sin perjuicio de equivocarme, de cierta forma se subsumía la ignorancia deliberada como parte del doble eventual, es decir, como un subtipo, ¿no? Algo que ni el profesor Silva ni el profesor Ragués concluyen como Claro. primera solución. De hecho, hay un fraseo donde empiezan por doble eventual y luego dicen una idea del tipo, siendo aún más específicos, ignorancia deliberada, ¿no? Y ahora, prosiguiendo con un tema que parte de las coordinaciones de este congreso nos comentaba que le interesaba mucho, es el tema de responsabilidad penal de los adolescentes. De hecho, el Poder Judicial, respecto a la última, así decirlo, modificatoria en este aspecto, ha realizado un pronunciamiento donde menciona que este enfoque punitivo desconoce naturalmente la especial condición y contraviene estándares constitucionales e internacionales de protección. Naturalmente, creo que acá la respuesta mayoritaria apunta a ese aspecto de que sí los contravienen por este tema del desarrollo, por así decirlo, psicosocial del menor, que se da a partir de cierta edad. Y acá quisiéramos realizar una pregunta abierta, y es, ¿qué tiene usted que aportar en este aspecto? De toda la responsabilidad de adolescentes de 16, 17 años, ¿qué tanto puede afectar esto, por así decirlo, la prevención, la reinserción, o si por el contrario esto puede promover la exclusión social? Yo lo tuve como línea de investigación hasta hace unos años, la responsabilidad penal de los adolescentes. Me parece interesantísimo todo lo que se pueda discutir ahí. Y creo que en ese escenario se advierte con absoluta nitidez la necesidad que tiene el derecho penal y por tanto los penalistas de, cuando hablemos de algo, saber algo más que penal. Es decir, no es lógico ni coherente postular que se reduzca la edad penal, que se encarcelen a los adolescentes, que se restringan beneficios penitenciarios o se aumenten las medidas, porque existen algunos menores que cometen delitos y graves. Esa es una realidad. Pero lo primero que habría que preguntarnos es cuál es la incidencia real. Hasta donde yo recuerdo, puedo estar equivocado, la cifra oficial cuando se discutió esa ley era que la criminalidad violenta de adolescentes era solo el 1,5%. Es decir, cambiar una ley y hacerla tan drástica realmente es la mejor solución para prevenir o contener esa criminalidad. No digo que sea poca cosa, pero parece que no es pues el principal problema que tenemos que enfrentar hoy día. Y probablemente tampoco se pueda contener solo con la modificación del Código Penal, ¿no? Además, porque todo el, digamos, las reflexiones sobre la intervención penal, la prevención y la contención penal a un adolescente infractor tiene que estar gobernada por los insumos y los conocimientos que brinda la psicología, los estudios sobre la personalidad humana y el desarrollo de las personas. Yo cuando tenía como línea de investigación este tópico, tuve oportunidad de conversar con dos colegas alemanes expertos en la materia y sobre la base de estudios, digamos, clínicos, científicos, tenía muy claro algo que todo el mundo debería saber. Hay algo que se llama la corteza prefrontal, que es una parte del cerebro, una membrana del cerebro encargada de inhibir, ser capaz que el sujeto se inhiba frente a ciertos estímulos. Por eso es que quienes tienen niños pequeños, tengo dos, le podemos decir 1000 veces las cosas y no, hay que estar ahí, ¿no? Difícilmente se inhiben como un adulto. ¿A qué edad? Y este es un dato científico. La corteza prefrontal se cierra, por regla general, a los 25. Por tanto, es un dato que aporta la biología o la medicina, el que hasta cierta edad las personas orgánicamente no están plenamente dispuestas a ser capaces de inhibirse frente a ciertos estímulos.
No estoy justificando la criminalidad juvenil, ojo, simplemente quiero entenderla, que es lo primero que uno debería decir, intentar entenderla. Por eso es que las medidas socioeducativas que se aplican a los menores infractores son distintas a las penas de los adultos. Por eso es que para un adolescente infractor la privación de libertad es realmente la excepción, cuando es la regla general en el derecho penal de adultos. Entonces creería que estas medidas populistas que exacerban el derecho penal son eso, son para la tribuna, ¿no? Pero quien quiera realmente proponer o medidas de prevención y contención frente a la criminalidad juvenil, que hay que hacerlo, debe empezar por reconocer que cuanto más se aparte el adolescente infractor del sistema de persecución penal, mejor. Cuando se le incorpora como investigado y ya como procesado, hay un sesgo, hay una estigmatización, hay una contaminación del sistema que va a hacer que el proceso de socialización que no ha culminado en el menor, pero que está fallido, continúe por esa ruta equivocada. O sea, la intervención punitiva en un menor infractor no es para resocializar, si está en pleno proceso de socialización. Es para enrumbar hacia un norte adecuado ese proceso que se ha torcido, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esas leyes en absoluto. Es más, yo creería, ya con eso termino, que esta posibilidad de atenuar la pena del artículo 22, cuando el hecho punible es cometido por una persona menor de 21 años, debería elevarse hasta los 23 o 24. Porque creo que eso está en juego con lo que las disciplinas le dicen al derecho penal, ¿no? Y creo que aquí de nuevo hay que reconocer la accesoriedad del derecho penal. Tenemos que estudiar otras disciplinas para que el derecho penal pueda hacer una propuesta como mínimo sensata sobre ciertos tópicos de la criminalidad. Por supuesto, más al margen de la opinión personal que uno pueda tener, el Código Penal es claro cuando menciona que el fin de la pena no es uno punitivo, sino que busca reinsertar al reo en la sociedad, en este caso, como usted lo menciona a propósito de los menores de edad, no reinsertarlos porque todavía están en ese proceso social, pero sí enderezarlo. Entonces ahí entendemos que su postura incluso no es que no esté de acuerdo, sino que incluso está completamente en desacuerdo y elevaría este umbral, por así decirlo. Sí, pero creo que eso va en línea contraria de las expectativas de justicia que muchos sectores de la población reclaman, ¿no? Por supuesto. Mano dura, tolerancia cero, etcétera, etcétera, ¿no? Ya para finalizar esta entrevista, nuevamente le agradecemos por su tiempo. Considerando que este primer Congreso de Derecho Penal va a reunir distintas especialidades ya al interior de la propia materia, como bien mencionaba, se dará de parte especial, de parte general en su caso, del proceso penal, entre otros. Quisiéramos conocer cuál es la línea de investigación que usted está llevando a cabo para definir el tema de su ponencia magistral, que justamente tendría lugar como cierre de este eje de parte general. Si es que ha pensado en algún tema, quizá le gustaría adentrarse en el tema que conversábamos de menores de edad, o quiere explorar quizá otras alternativas. Estoy explorando a la luz de la actualización de mi texto de parte general, sí, cómo la categoría de los delitos de infracción de un deber es una consecuencia de la evolución del injusto. Es decir, más allá de que la jurisprudencia y un muy reconocido sector de la doctrina apuesten por entender que los delitos de infracción de un deber son algunos delitos cometidos por funcionarios públicos, donde no se quiere analizar el dominio, solamente el deber es infracción, a mí me seduce la idea de pensar que todos los delitos son infracción de deber, como consecuencia de la conceptualización del injusto mismo, ¿no? Como una situación de riesgo desaprobada atribuible a un competente. Por tanto, sobre eso estoy reflexionando hace ya algún tiempo y creería que este espacio del Congreso va a ser un momento adecuado, al menos para poner a consideración de muchos colegas y de estudiantes algunas reflexiones en esta línea, porque en definitiva no es un tema, aunque lo parezca, de autoría y participación, ¿no? Cuando se habla de infracción del deber, no es de autoría y participación,
es de parte general, de injusto, de delito, de cómo se conceptualiza el riesgo típico, la competencia y por tanto la atribución de un injusto, de un riesgo desaprobado, ¿no? Entonces, sobre eso es sobre lo que tengo pensado exponer. Perfecto. Ahí esperamos con ansias poder presenciar, digamos, su ponencia. Y nuevamente le agradecemos de parte de Temis. Como bien mencionaba al inicio, usted ha participado en reiteradas ocasiones. Y no recuerdo si en el año 2012 o 2014 usted también participó en una conferencia en el Auditorio Bendaño, donde se va a organizar estas ponencias. Pero nuevamente es un grato placer para Temis tenerlo nuevamente con nosotros en un evento de este calibre. Y una vez más reiterarle por su tiempo y esta ocasión. Gracias a ustedes. Para mí la verdad es que es fascinante que se pueda discutir de derecho penal, ¿no? O sea, ya solo el tener la posibilidad de reflexionar y conversar con colegas y estudiantes sobre esto ya es per se de agradecer. Y también permítame resaltar, y lo digo como profesor de esta facultad, de esta universidad, lo importante que es que un grupo de estudiantes se organicen, encuentren tiempo, que no es fácil, por mantener vigente una revista y no un tweet, que generen discusión, espacios de discusión. Creo que esa es una facultad de Derecho, ¿no? La facultad de Derecho o las facultades de Derecho lo son no tanto por su cuerpo docente, sino por sus estudiantes, ¿no? Y lo que ellos hacen. Creo que Temis deja muy en alto esta competencia que tienen los estudiantes de Derecho. Muchas gracias por su palabras, profesor. Tanto. Y bueno, con esto cerramos la entrevista.